La Organización Internacional Progresista convocó al denominado Tribunal de Belmarsh para deliberar sobre los crímenes cometidos por Estados Unidos respecto a la persecución contra el editor de Wikileaks, Julian Assange. La convocatoria tiene lugar luego de revelarse el complot de la CIA para secuestrar y asesinar a Assange mientras se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres, al tiempo que continúan los procedimientos judiciales para extraditarlo a Estados Unidos. El Tribunal Belmarsh es una instancia basada en el Tribunal Popular de Russell Sartre, que fue establecido para investigar la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La mencionada corte llevará a cabo sus primeros procedimientos físicos en Londres, en el Convocation Hall, Shorehouse House de Westminster, luego de operar en forma telemática debido a la pandemia de la COVID-19. Buscará reunir a figuras destacadas de la política, la ley y el periodismo para arrojar luz sobre los crímenes estadounidenses que fueron revelados por Wikileaks, pero también para hablar sobre los delitos cometidos contra Assange, tras exponer las acciones ilegales cometidas por el gobierno estadounidense. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los crímenes cometidos por Estados Unidos revelados por Julian Assange y la persecución de autoridades norteamericanas contra el editor. Importante la información que acabamos de poner a su consideración para entender lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en Londres en este momento, que tengo entendido, si me confirman además que ese proceso ha arrancado, y los medios de comunicación, por ejemplo, los ecuatorianos, de donde salió, de la embajada de la cual salió Julian Assange, secuestrado por las fuerzas policiales inglesas y ordenadas por Estados Unidos, no han dicho una sola palabra. Claro, son periodistas al servicio de una matriz ideológica. Cuando se trata de Julian Assange, ahí no es periodista. Veamos lo que dice a continuación la prensa, algunos portales que han destacado, ellos sí, con absoluta responsabilidad y con criterio histórico, la situación sobre Julian Assange. Veamos lo que dice El Salto Diario. La democracia aprueba en Londres. Manifestaciones por refugiados del Tribunal de Belmarsh y Julian Assange. De manera similar, el Tribunal de Belmarsh se reunirá a figuras importantes de la política internacional para exponer los crímenes de Estados Unidos revelados por Wikileaks. También se denunciará el rol del Reino Unido en su persecución contra Julian Assange, un periodista cuyo crimen fue ofrecer al mundo una demostración de las atrocidades cometidas por los estadounidenses. Como ha declarado Jeremy Corbyn, el Tribunal de Belmarsh pondrá al mundo en su sitio, juzgando los crímenes de guerra, la tortura, el secuestro y una serie de otros graves abusos de los derechos humanos. Y ahora veamos lo que dice el portal Novara Media. El Tribunal de Belmarsh. La guerra contra el terrorismo se somete a juicio. Justo después de las revelaciones explosivas sobre el complot de la CIA para secuestrar y asesinar al editor de Wikileaks, Julian Assange, mientras buscaba asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, la Internacional Progresista llega a Londres con el primer Tribunal Belmarsh físico. La intervención se produce antes de los procedimientos de extradición de Assange, que continuarán en el Tribunal Superior de Londres del 27 al 28 de octubre de este año. Así es lo que está contemplado hasta este momento. Y ahora revisemos precisamente la cuenta de Twitter de la Internacional Progresista, que señala lo siguiente: los papeles de Pandora revelaron la riqueza secreta de algunos de los ricos y poderosos del mundo, pero más que nada contaron una historia sobre cómo Gran Bretaña y Estados Unidos impulsan un sistema global en el que los más ricos le quitan la riqueza al resto. Esto es lo que dice la cuenta de Twitter de la Internacional Progresista. Y en contexto también veamos lo que dijo el activista británico, uno de los altos dirigentes laboristas de Gran Bretaña, por supuesto, Jeremy Corbyn, que dice así: Wikileaks expuso los crímenes estadounidenses en Afganistán, Irak y más allá. En el Tribunal de Belmarsh cambiaremos el mundo por el camino correcto, poniendo a juicio los crímenes de guerra, la tortura, el secuestro y una letanía de otros graves abusos contra los derechos humanos. Ahí ustedes pueden apreciar la cuenta de Jeremy Corbyn. Y por supuesto, para darle contexto, profundidad, reflexión y análisis, hemos invitado a Eirik Voll. Él es un escritor, periodista, escribió 2 libros sobre América Latina, usando también fuentes como las de Wikileaks. Eirik, qué gusto volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por atender esta invitación. ¿Cómo se entiende lo que ocurre en este momento en Gran Bretaña alrededor de lo que se va a denunciar, lo que se tiene que condenar, y también sobre la situación de alerta que hay
para garantizar la vida, la integridad de Julian Assange. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mire, no hay que olvidar el contexto que es la revelación de los presuntos planes de la CIA de secuestrar o hasta asesinar a Julian Assange, que fueron revelados hace pocos días. La causa también es sencilla. Son innumerables los asuntos donde los cables de Wikileaks contribuyen a mejorar nuestro concepto de la verdad. Se habla sobre todo de los crímenes de guerra en Irak, en Afganistán, de las víctimas fatales son cientos de miles, heridos, refugiados, y tampoco olvidemos los daños ambientales, la infraestructura, sociedades que van a ser empobrecidas durante décadas en adelante. Es evidente que el juicio de hoy es el juicio que debería de existir en el caso de existir un derecho internacional, de respetarse el derecho internacional. Lamentablemente, hoy día, como bien se ha mencionado, son los responsables de estos crímenes que hoy día atacan al mensajero. O sea, Julian Assange, por revelar los crímenes, está preso, corre el peligro de ser asesinado, morir en la cárcel o secuestrado, mientras los responsables están libres. Debería ser al revés, obviamente, pero lamentablemente todavía no tenemos una estructura de derecho internacional que permita que se haga justicia en ese tipo de casos. De ahí la necesidad de ese tipo de juicio simbólico como el que se está llevando a cabo, donde colocamos a los realmente culpables en su sitio. Claro, Egri, pero ahí también se podría pensar que esto podría ser infructuoso, es decir, que podría, como se dice vulgarmente por acá, es un saludo a la bandera porque no tendría una repercusión concreta, inmediata y práctica para garantizar la vida de Julian Assange. Efectivamente ya sabemos que si hubo esos intentos de secuestrarlo, hoy podrían ya con él en la prisión hacer lo que les venga en gana y tranquilamente se lo pueden llevar. Entonces, ¿para qué puede servir esto? ¿Hasta dónde esto puede efectivamente, concretamente, garantizar la vida y la libertad de Julian Assange? Como tú bien dices, debido a la falta de derecho, la falta de Estado de Derecho, garantías judiciales en los países occidentales que se dicen democráticos, no hay la posibilidad de que mediante un proceso judicial normal se dé la libertad como debería de ser a Julian Assange y se juzgue a los responsables de esos crímenes que él ha contribuido a revelar. Lo que entonces nos queda, a falta de garantías judiciales, de Estado de Derecho en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, incluso en Suecia, que ha tenido un papel bastante destructivo en este caso, a falta de derechos, de garantías judiciales en esos países y a falta de independencia del Poder Judicial, lo que nos queda es aumentar la presión popular, aumentar la presión política, aumentar el costo político para los gobiernos occidentales, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, que lo mantienen encarcelado o bien más claro, secuestrado hoy día en la cárcel de Belmarsh, y este juicio contribuye a eso. No olvidemos que también una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos internacionales, los gremios de periodismo en Inglaterra, en Gran Bretaña, en estos días, sacó un comunicado condenando la actuación de Estados Unidos y Gran Bretaña y exigiendo la libertad inmediata de Julian Assange. Tenemos también órganos de las Naciones Unidas con el mismo mensaje, que tienen claras evidencias de violación al debido proceso, violación a los derechos humanos en esta persecución contra Julian Assange y Wikileaks. Y entonces de lo que se trata es construir esa presión, construir esa conciencia que poco a poco se va fortaleciendo y que poco a poco aumenta el costo político para los gobiernos de Inglaterra, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que a la final son los que tienen la clave de decidir lo único decente, lo único democrático, que es darle inmediatamente la libertad a Julian Assange.
Claro que sí, pero entonces en estas circunstancias, como estamos observando las cosas, Eric, hay dos escenarios. Una es que efectivamente se lleven a secuestrado o detenido a Julian Assange en los Estados Unidos, y la otra que se postergue su permanencia en una cárcel porque no se ve opción para que salga en libertad. En el primero de los casos, que se los lleven a Estados Unidos, ¿qué implica para él, qué implica para el mundo y en particular qué implica para el periodismo? Porque ahora, por ejemplo, que se han revelado los Pandora Papers o los papeles de Pandora, ya cuando se revelaron los Panama Papers, hubo incluso periodistas asesinados, hubo periodistas perseguidos, medios de comunicación que fueron prácticamente bloqueados en su pauta comercial por haber revelado todo esto. ¿Qué implica todo esto para el periodismo y para los periodistas? Bueno, primero que nada, para Julian Assange ser enviado a Estados Unidos implica algo bastante nefasto debido a la falta de garantías de los derechos humanos en ese país. Sabemos por el enviado de las Naciones Unidas, el especialista en temas de torturas, que la supuesta fuente de Wikileaks, Chelsea Manning, fue sometida a lo que él calificó de trato inhumano y cruel estando presa en Estados Unidos, y es lo que le espera a Julian Assange. No existe ningún tipo de garantías ni del debido proceso ni de derechos humanos si él llega a Estados Unidos, como tampoco existe en Gran Bretaña, para bastante decepción de mucha gente. Lo que le espera al periodismo también es algo muy nefasto. Debo decir que Estados Unidos no es el único país que utiliza el poder del Estado para limitar ilegítimamente la libertad de expresión. Eso existe, esa tendencia del poder de querer limitar la libertad de expresión dentro de su propio territorio, existe en muchos países de colores ideológicos distintos, de color de izquierda, de derecha, países de diferentes sistemas políticos. Lo que es donde Estados Unidos sí juega un papel bastante único es que Estados Unidos es el único país que hoy día utiliza sus propias leyes y las aplica a ciudadanos en todo el territorio mundial. O sea, Estados Unidos es el único país que se autodeclara, digamos, dictador mundial en el sentido de que pueden buscar, secuestrar y encarcelar y castigar a periodistas de otros países, que se encuentran en otros territorios. Incluso de alguna manera, esa actuación de Estados Unidos disuelve cualquier protección que pueda brindar un Estado democrático en otros países, porque mientras exista la posibilidad de que Estados Unidos inicie un proceso de extradición contra un periodista que se encuentra en un país, por ejemplo, en Europa, cuyas actividades periodísticas se encuentran totalmente dentro de lo legal de ese país, mientras existe el riesgo de que esa persona pueda ser extraditada a Estados Unidos, en realidad ya no existe la protección de su derecho de su libertad de expresión. Y entonces el reto que tenemos todos los que son periodistas, analistas, políticos, todos los que necesitamos, académicos, todos los que necesitamos la libertad de expresión, que necesitamos la libertad de prensa, la libertad de información, el derecho a ser informados, nos amenaza independientemente en qué territorio nos encontremos. Entonces, ese es el reto que tenemos hoy día, una amenaza completamente nueva a la libertad de expresión que lamentablemente existe a nivel mundial debido a este proceso. De ahí la importancia de que esto salga bien, de que Julian Assange sea puesto en libertad lo antes posible, porque de lo contrario, realmente estamos en una situación donde la libertad de expresión a nivel global está no solo amenazada, sino fuertemente debilitada. Claro que sí. Y para terminar, una última pregunta nada más a propósito de esto. ¿Qué expectativa tienes sobre lo que está pasando en este momento, en este tribunal, en este espacio donde aparecen incluso figuras muy importantes? Ya mencionamos en la introducción. ¿Crees que efectivamente en cierto sector de la sociedad inglesa, británica y europea tenga eco, tenga acogida y sobre todo tenga respaldo? Sí, yo creo que es una contribución importante y positiva. No olvidemos que en los países europeos
En los parlamentos europeos hay grupos de apoyo a Julian Assange en muchos países. En el Consejo Europeo, en la gran mayoría de la Asamblea Parlamentaria, o por lo menos una mayoría, votó a favor de la libertad de Julian Assange. Los gremios periodísticos en muchos países se están moviendo, y con la última revelación de los supuestos planes de la CIA de secuestrar o hasta asesinar a Julian Assange, yo creo que eso da un arma a los que quieren, digamos, apelar a la ala decente que pueda existir dentro del Partido Demócrata, porque para que liberen a Julian Assange, o por lo menos retiren la demanda de extradición, porque ya esa actuación, digamos, tiene mucho tufo a Donald Trump y el régimen de Donald Trump. Entonces le brinda una posibilidad de Biden de retirar la demanda sin que eso se considere una rendición. Gracias, Eric, muy amable por atender esta invitación. Estamos pendientes de lo que ocurre el día de hoy y, por supuesto, también atentos a tus reflexiones, a tus trabajos periodísticos y de investigación. Un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias. Gracias a Eric Borja, periodista que ha abordado el tema de Wikileaks y sobre todo ha seguido de cerca lo que ocurre con Julian Assange. Vamos a reiterar la pregunta del día de hoy para seguir reflexionando alrededor del tema, de lo que ya hemos mencionado al principio de este programa. ¿Aprueba usted que Estados Unidos sea condenado por los crímenes denunciados por Wikileaks y por el intento de secuestro a Julian Assange? Pues usted tiene todavía tiempo para pronunciarse. Hay 3 opciones: sí, no y no sé. 369 votos a este momento, 89,2% por el sí, 8,7% por el no y por el no sé el 2,2%. Antes de ir a la pausa, queremos informarles que en Guatemala, ante las protestas de los exmilitares, las fuerzas policiales se desplegaron en la zona reprimiendo con gases lacrimógenos a los exsoldados que irrumpieron en el Congreso e incendiaron vehículos en el estacionamiento. Veamos.